Ahora estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, el presidente de la Comisión Presupuesto integrada con Hacienda. Está bien. Perfecto, Alejandro, ¿verdad? perfecto. Porque veo que cada tanto dice presidente de la Comisión de Presupuesto, pero en realidad es integrada con Hacienda, ¿no? En todo caso, ahora nos contás bien. Pone la mañana en camino Juan Martín Rodríguez, el diputado del Partido Nacional, diputado del Gobierno, además integrante de la lista 71, que en las internas del año que viene, eso por lo menos ya lo sabemos, va a votar a Laura Raffo. Seguro. Eso sabemos. ¿Qué haces, Juan Martín? ¿Todo bien? Bien. Ya te traemos tu agüita, ¿sí? Pues dale, arriba, Alejandro, buen día. Danos información. ¿Qué es esto de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda? A ver, hay una comisión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, está la Comisión de Presupuestos y está la Comisión de Hacienda. Para tratar el presupuesto quinquenal y las rendiciones de cuenta, se integran ambas comisiones en una sola comisión, exclusivamente para ese tema, y después vuelve a su trabajo normal. ¿Por qué es presupuesto integrada con Hacienda? Porque es el presidente de presupuesto el que preside la integrada. Claro. Si fuese al revés, el que precediría sería el de Hacienda. Hacienda integrada con presupuesto. Exactamente. Pero si se usa en ambas cámaras. Es el mismo procedimiento. Hay una comisión de presupuestos y hay una comisión de Hacienda. Para el presupuesto quinquenal y las rendiciones se integran, se juntan, y ahí en lugar de ser 7 en el caso de presupuesto y 11 en Hacienda, somos 18. Yo le comentaba al público que esta es una instancia de altísima importancia institucional, por diversas razones. Una es que Uruguay tiene la rareza de ser uno de los pocos países que tiene un presupuesto quinquenal, ¿no es cierto? Pero que, hecha la ley, hecha la trampa, siempre tiene el salvoconducto de la rendición de cuentas, donde ahí ajustás los tantos, ¿no? De acuerdo a cómo viene la cosa, tiqui. Y esto ha ocurrido siempre, gobernado por las más distintas opciones políticas. Pero además, esta rendición de cuentas tiene la peculiaridad que es la última antes del proceso electoral. Exacto. Por lo tanto, es la última oportunidad que los gobiernos tienen de recalcular, ir redireccionando. Porque ya no tienen otra chance, y lo que está muy bien, porque les inhibe la Constitución, porque en el año electoral sería de muy mal gusto darle la posibilidad a un gobierno a que sea generoso con la billetera. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Así que es la sabiduría del constituyente que le puso ese límite. Entonces el límite se corre un año antes, pero también es cierto que en general, lo demuestra la historia, no tiene ningún sesgo, ninguna connotación de ningún tipo. Los gobiernos, aún aquellos más austeros, se vuelven un poquito más generosos en el último año. ¿Por qué? Dos hipótesis. Una, porque ven que todavía hay cosas por hacer y este es el último momento de hacerlo. Entonces, buenamente entienden que es la última chance. Casi como un cuadro de fútbol que ve que se le van los 10 minutos y tiene que empatar el partido. Y metes 2 cambios faltando 15 Claro, minutos. entonces uno podría decir, ¿y por qué ahora? Y ese sobreesfuerzo que a pesar de que estás cansado y acalambrado, igual metes para adelante, ¿no? Bien, esa es una. Y la otra, y es muy legítima esta, y la otra, y ahí es donde yo tengo diferencia con mucha gente, y es muy legítima también, que los gobiernos lo que quieren es recibir el aprecio de la ciudadanía transformado en voto, porque en Uruguay los partidos tienen vocación de gobierno y quieren seguir en el gobierno, ¿de acuerdo? Los que están en el gobierno quieren seguir y los que no están quieren llegar. Exacto. Y desde esa lógica, entonces, de alguna manera, aquellos asuntos que lucen como flaco ante la consideración pública, tratan de revertirlos en el último plano. La pregunta que te hago entonces, querido Juan Martín, es la siguiente. El actual gobierno de coalición, encabezado por tu partido, tuvo como una de sus fuertes banderas políticas: los anteriores gobernantes dilapidaron dineros públicos, en líneas generales, ¿no? Y eso se vio, entre otras cosas, con un déficit fiscal demasiado acelerado, demasiado grande, y desde cierta perspectiva, según la oposición hoy en el gobierno, insostenible. Nosotros nos comprometemos a, una vez en el gobierno, sin dejar por eso reducir políticas públicas que afecten la vida y tratar de bajar el déficit fiscal. Vamos a bajarlo, porque entre otras cosas tener déficit fiscal es condenarnos a un permanente endeudamiento que lo que hace es generar implícitas malas noticias a nuestras posteriores generaciones. Y nosotros no queremos ser injustos con nuestros nietos, ¿no? Bien, en ese sentido, esta rendición de cuentas, y me las tengo por acá, lo estaba leyendo hoy temprano, perdóname que creo que no lo saqué, acá lo tengo, sí. Ahí va. Esta rendición de cuentas
El gobierno confía en frenar el deterioro fiscal que provoca críticas. Este es el título principal de búsqueda de hace 3 días. Sí. La pregunta es, en esta rendición de cuentas, ¿eso corre riesgo? Es decir, que el orden fiscal, sello y firma de este gobierno, bandera electoral, ¿corre riesgo? Y si corre riesgo, ¿no correrá riesgo de ser insatisfactorio con las demandas del público, de los ciudadanos? Bien, creo que esa pregunta, que es muy amplia, merece ir respondiéndose de aparte. Tómese su tiempo, diputado. Y vamos a intentar no esquivarle el bulto a ninguna de las cosas, pero ir respondiendo sí de a una. Y te empiezo por el final, para que veas que no me inquieta resolver o responder primero la pregunta más urticante. Alguno podrá decir, porque seguramente ya lo han dicho, lo hemos escuchado de la oposición, bueno, pero en definitiva tanto se quejaban del déficit y miren lo que está pasando ahora, ¿no? Porque de la nota esa que tú señalas y de algunas intervenciones en prensa de diputados y... Sí, esta nota es de búsqueda, ¿no? De búsqueda. No, por eso, de la nota se infiere de lo que dice la nota y de apariciones en prensa de legisladores de la oposición y de asesores de la oposición. Uno dice, bueno, miren, tanto les preocupaba el déficit y miren lo que les está pasando. Bueno, lo primero que hay que responderle a eso, que lo que le pasó al Frente Amplio, o mejor dicho, la causa del déficit de los últimos años del Frente Amplio y las causas del déficit actual no son las mismas. Ajá. O sea, ¿por qué se dio el déficit en los gobiernos del Frente, que era exponencial, era un ascenso permanente? Por el aumento de gasto exponencial que tenían las decisiones políticas del Frente Amplio, de los gobiernos del Frente Amplio. Recordemos, el último gobierno, la última campaña electoral en el 2014, previa al último gobierno del Frente Amplio, que se decía que los números estaban perfectos, y no había llegado a asumir Astori nuevamente como ministro de Economía, y ya decía que los números no eran lo que le habían pintado. Es decir, que siendo el mismo partido político gobierno, quien había sido el vicepresidente, que luego volvió a ser ministro de Economía, ya estaba admitiendo públicamente que le habían disfrazado, le habían pintado los números y que eso generaba que había que tomar medidas. El ajuste fiscal que hubo, ¿se acuerdan? En el presupuesto y luego en la siguiente rendición de cuentas. ¿Para qué? Para contener el gasto, para intentar frenar un déficit que se les iba. De hecho, se le fue. Vos haces lo que quieras, diputado, pero... ¿De verdad me vas a hablar del Frente Amplio y del No, pasado? pero que Alejandro, es que tú hiciste una pregunta que es muy amplia. Yo me permito respondértela, pero te empecé por el final. Entonces, por eso ahora, a partir de eso, eso fue la realidad. O sea, lo que hoy nos critican, esa era la razón de su déficit. Hoy, en realidad, lo que ha existido, y ahora hablo del hoy, ante tu inquietud, que era un segundo más dejarme, ibas a ver que ya pasaba justo era el último. Dale. En ese momento, o sea, ¿qué ha hecho nuestro gobierno, el actual gobierno, encabezado por Lacalle Pou, de la coalición? Ha venido sosteniendo de forma permanente un manejo responsable de los fondos públicos. ¿Qué significa un manejo responsable de los fondos públicos? En el bolsillo de doña María, José, del vecino, la vecina, del que no está escuchando, porque uno acá habla de economía y parece que está hablando de grandes temas, y esas decisiones son lo que afectan día a día en el poder de compra de las personas. Por lo pronto, primero, actuar de forma responsable lo que ha significado es que, como cuando uno va a sacar un préstamo, y si usted tiene espaldas, es un buen pagador, y capaz que con usted actúan de forma más benevolente. Si usted no tiene garantías, si usted es un irresponsable, si tiene deudas tiradas por ahí, seguramente le van a costar más caro sacar un préstamo. Bueno, a los países les pasa lo mismo. ¿Por qué hoy Uruguay tiene la mejor calificación a nivel internacional de su historia? ¿Por qué tiene el menor riesgo país de su historia? ¿Por qué a nivel internacional es destacada la actuación de Uruguay? Porque a pesar de las crisis que hemos tenido, la crisis del COVID, que es mundial, la crisis de la seca actualmente, que tal vez no será mundial, pero a nosotros nos ha pegado y nos ha pegado muy duro, el país se ha mantenido firme en la manera responsable de utilizar sus recursos. ¿Eso qué significa? Que si mañana Uruguay se tiene que endeudar, como pasa ahora, eventualmente por la seca, lo van a mirar de forma distinta y le van a decir, no le vamos a cobrar tan caro la plata que le vamos a prestar. ¿Qué significa? Que cuando hay una baja en la recaudación, como es lo que está sucediendo ahora, el déficit que se está dando es mucho más atribuible a una reducción en la recaudación que a un aumento del gasto. Pero que, ojo, eso va a ir acompañado también de un aumento en la actividad económica, una baja en la inflación, que va a tener consecuencias positivas y favorables.
capaz que no medidas en el día a día, pero que en el correr del tiempo se van a notar esas consecuencias favorables, o esos efectos favorables. Por lo tanto, comparar, y por eso mi necesidad de hablar del pasado, porque tú lo hacías referencia, cuando uno compara la situación de hoy y las causas y cómo se ha actuado, no fueron las mismas causas ni la forma que se actuó hace 5 años o hace 10 años. Entonces, por eso yo creo en ese aspecto que es importante mantener el uso responsable, el manejo responsable. ¿Eso quiere decir que no hay que hacer nada? No, no quiere decir que no hay que hacer nada, que no hay que priorizar, que no hay que identificar áreas, porque entre otras cosas, Alejandro, si algo hizo el Parlamento, el Poder Ejecutivo también, pero el Parlamento particularmente el año pasado, en la rendición de cuentas que tratamos en el 2022, fue ya establecer, adelantar recursos para el 2023 y el 2024. O sea, ya en el 2022 dijimos, hay que prestarle especial foco a tal área, tal área, tal área, y darle más recursos, de forma adelantada. Alguno podrá decir, bueno, pero lo que estaban haciendo ya era tirando guita para adelante. No, a ver, había un manejo responsable, es decir, vamos a programar cómo se va a utilizar el dinero de todos los uruguayos. Claro, pasa que es como todo. Cuando tú sos parte interesada y a vos ya te dan algo, ya lo tomas como tuyo y querés ir por más, cosa que yo no juzgo. Pero hoy, en este momento, hay organismos que vienen, incisos, que piden cifras cuantiosas de dinero, sin valorar que el año pasado se hicieron esfuerzos económicos para dotar de recursos, no solamente al 2023, para el 2024 y para el 2025. ¿Quién, por ejemplo, no valora eso? No, a ver, yo creo que no se valora en su justo término. O sea, no se evalúa en su justo término. Por ejemplo, con el rector de la Universidad de la República, con quien le tenemos un enorme respeto profesional, académico y personal también, y que hemos dialogado a lo largo de todo este quinquenio, o de estos 3 años y medio, en las diferentes instancias, en el presupuesto, en las rendiciones de cuentas, y realmente nosotros se lo decíamos al rector, notábamos que al principio, cuando recién había sido presentado el proyecto, había una actitud de parte de la universidad para con el gobierno y el parlamento de desconocer lo que habíamos hecho en los años anteriores. Y lo charlamos con él. Y afortunadamente. Perdón, ¿en qué años anteriores? En el presupuesto y en las rendiciones pasadas. A ver. Que en este momento como que no reconocían. No se valoraba. A ver, que no significa que te hagan un monumento, pero por lo menos, no me caigas con todo cuando en realidad, cuando el año pasado nos sentamos y tú nos trajiste las prioridades, te dijimos, vamos arriba, vamos con esto. El año anterior lo mismo. A ver, recursos para horas de docente de dedicación total, recursos para el hospital de clínicas, recursos para el tema de las vacunas, investigación en vacunas, recursos para prótesis mamarias para mujeres con cáncer, recursos para un robot que detecta que hace el examen PES de próstata. O sea, a ver, hubo decisiones, que eso fue el Parlamento, los diputados sentados, y en el Senado también hablo por los diputados que fueron donde estuvo. Entonces, cuando uno dice, uno se esfuerza, se sienta, le dedica, horas de trabajo para lograr fórmulas que satisfagan los intereses. Hablo de la universidad como puedo hablar de otros. Y vos, cuando llega un momento, lo que tenés son pedradas. Lo hablamos con el rector. Digo, rector, mire, usted tiene todo el derecho, por supuesto. Ahora, no está bueno que si uno se sienta, dedica tiempo, esfuerzo, nos llevamos bien, tenemos buen diálogo, la primera hace una patada a la garganta. Ajá. Entonces, y ahí afortunadamente el rector, cuando compareció el rector con el equipo de la universidad, cuando compareció en la comisión, no pararon de reconocer los buenos gestos que había tenido el Parlamento y particularmente la Cámara de Diputados. Y eso es que permitió, Alejandro, entablar el diálogo, que nunca fue cortado, pero volver al cauce normal del diálogo. Volviendo a la pregunta original, yo me tengo que obligar a ser autocrítico, porque como corresponde. La pregunta es, esta rendición de cuentas, la que presenta el gobierno del que vos formás parte, ¿no? ¿De alguna manera afecta o no afecta el déficit fiscal y ese anuncio electoral que se había propuesto? Y olvidémonos un rato de Astori, del Frente Amplio y del rector de la universidad. Te hablo ¿afecta o no afecta? El proyecto de rendición de cuentas tiene un proceso. Inicia con lo que presenta el Poder Ejecutivo y luego viene el Parlamento, que tiene competencias. O sea, yo no
valoro... Tiene competencia, pero no puede, recordémosle al público, no puede aumentar gastos. No puede ¿verdad? incrementar gastos, pero sí lo que puede es reasignar y puede agarrar lo que el Poder Ejecutivo dice, mirá, para nosotros era mejor esto, ¿sabes qué? Para nosotros no. Para nosotros, esto que se le asignó a tal inciso y que el inciso, con razones seguramente justificadas, yo no voy a entrar a valorar porque... con justa razón, algunos incisos podrán decir, bueno, pero para yo poder haber podido ejecutar el 100% de esto, tendría que haber pasado ciertas cosas que no pasaron, bla, 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 bla. Yo eso no lo juzgo, pero uno ve los números y dice, al inciso que está a su cargo Alejandro Camino, le dimos tanto dinero para hacer tales cosas y resulta que en rural tenía 100 y ejecutó 45. Claro, 100 no necesita. Yo entiendo, está bien. No le vamos a reasignar todo, porque probablemente, a ver, Alejandro, comentanos qué fue lo que pasó. Sí. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Si en 3 años y medio ejecutaste 45, en 1 año y medio no vas a ejecutar 55. Entonces, ¿sabes qué, Alejandro? Va a haber parte de tus recursos que se lo vamos a destinar a otro. No, pero Juan, no me digas eso, porque sí, o sea, mira, hoy es el día para eso. Claro. Hoy por eso seguramente en un rato apago el celular, así No, porque además incluso esto para que la gente entienda, esos tironeos, esos reclamos, ni siquiera están atravesados, no todos por lo menos, ni siquiera, corregime si le erro, ni siquiera están atravesados por las lógicas de partidos políticos. No. Son organismos, agencias, en fin, todo lo que dice vos. Es más, muchas veces es entre compañeros de partido. Y no sé si no son las mayores, que dicen, vos me estás matando si no me das esto que te estoy pidiendo. No, ni que hablar. No sucede, claro que sí. A ver, si uno ahí tiene que ser consciente que más allá de los afectos, de las amistades, de los vínculos de hace, en mi caso, 25 años con muchos de los compañeros que hoy están en el Ejecutivo o en diferentes organismos, uno tiene su responsabilidad, así como un ministro, un subsecretario, un director general, un presidente de un ente, un integrante, tienen sus responsabilidades. Nosotros tenemos las nuestras. Y ante una situación X, si nosotros vemos que se están necesitando recursos para tal, cual y tal, que también, vamos a decir la verdad, porque acá somos, si algo hemos aprendido, la vieja máxima de que te pido 100, pero en realidad sí, con 80 para arriba. O menos incluso, pero viste, siempre hay que pedir más, como en facultad siempre te decían, usted nunca haga el cálculo exacto, pida más y después negocie en el juicio. Bueno, eso que los abogados, eso los abogados, y en la vida pasa, sí. En la vida uno nunca va y dice yo necesito, pero mirá que no digo que hayan pero no es mala intención no, pero lo que quiero saber, la rendición, ya sé que la rendición de cuentas sufre cambios en el Parlamento, porque entre otras cosas son dos poderes distintos. Pero también el público sabe que esos cambios nunca implica aumento de gasto. ¿De acuerdo? Claro. Esta rendición de cuenta, con los gastos ya asignados en cuanto al volumen total, después adentro vemos qué hacemos, que es lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? ¿Aumenta o no aumenta el déficit fiscal? ¿Lo baja o no lo baja? ¿Mueve esa aguja o no la mueve? No. En ese sentido, lo que establece la rendición no va a afectar el déficit. Eso se va a estar, naturalmente, está en las acciones que es del Poder Ejecutivo se están llevando a cabo, porque hay una decisión que fue tomada por el Ejecutivo y que nosotros la respetamos, en cuanto a que el incremento presupuestal de esta rendición iban a ser básicamente con alguna cosita más los 20 millones de salud mental, los 20 millones de dólares de salud mental para el plan de salud, que serán unos 800 millones de pesos más o menos, y después algunas otras asignaciones que se hacen, pero en términos generales eso era como el límite. ¿Por qué? Porque se tomaron decisiones oportunamente que obviamente condicionan. Si nosotros no hubiésemos adelantado el año pasado dineros para el 23, que era lo que teníamos que hacer, pero para el 24 y para el 25, tal vez hoy la espalda, o la capacidad de maniobra sería mucho mayor. Ayer el fin de semana en realidad, estábamos repasando con los compañeros de la coalición las diferentes... ¿Qué pasó? ¿No iba a haber una conferencia de prensa? Te resumo esto. Sí. Estábamos repasando la cantidad de reasignaciones y aumento que hubo el año pasado ya desde el Ejecutivo. Y tú mirás las cifras comparadas con este año, son exorbitantes.
O sea, para el año 2023... lo que es un exorbitante... O sea, cuando, en el 2022, cuando tratamos la rendición de cuentas 2021, en el 2022 se trata la del 2021 y empieza a regir en el 2023. Para este año se votaron 1.245 millones. Y para el año que viene fueron 1.000 millones, 1.000 y pocos millones. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo adelantos, capaz que... Lo que voy a decir, bueno, no, en el 2022 vamos a remitirnos solamente, limitarnos al 2023. Podríamos haberlo hecho. No lo hicimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hubo una decisión política en el año 2022 de programar el gasto, de prever el gasto, de no mirar de forma en la cortita, mirar a largo, a por lo menos a mediano. ¿Entendés que es un mérito que de economía, ponele? Fue una decisión política. Ajá. A ver, economía, el gobierno, el poder ejecutivo, el presidente de la República. O sea, no, a ver, la rendición de cuentas o el presupuesto no lo arma solamente el Ministerio, en todo caso el Ministerio de Economía oficia de pivot, ¿no? Sí, pero lo digo porque las fotos muy conocidas de la ministra o el ministro turno llevando la rendición perfecto, y eso es así. Pero tú te piensas, Alejandro, que el presidente de la República no sabe, no hay una decisión política, es decir, porque si tú recuerdas, estoy apelando a la memoria, si tú te acuerdas, capaz que ya por abril, mayo del año pasado, la rendición de cuentas no iba a ser lo que terminó siendo. Iba a ser capaz algo mucho más parecido a esta. Y hubo una decisión política, encabezada por el presidente de la República, de decir, señores, hay que programar, hay que mirar a largo plazo, no solamente en hoy. Hay que mirar qué es lo que nosotros queremos, estar pensando en el hoy o queremos ir fijando cómo va a ser nuestra línea política, económica. Y bueno, ¿y eso qué significó? ¿Aumentos presupuestales? ¿Te acuerdas que hubo un aumento para policías, un aumento para militares, salariales? Y eso se previó. Eso fue plata que se previó. Uh-huh. Entonces, y podría seguir. O sea, hubo dinero para la Universidad de la República también, que eso más que nada fue en el ámbito del Parlamento. Pero lo que te quiero decir es que hubo una decisión. ¿Qué implicó eso? Bueno, si vos te haces el tiro largo en el 2022, y es muy probable que el tiro se te achique. Y a propósito de ese ejemplo que pones, ¿qué dirías? Porque quiero ir a un asunto que hoy... Vi que lo tiene la diaria, era lo que leí más temprano. Así, acá lo tengo, mira. Oficialismo destaca que hay una independencia legislativa más sólida para tratar el proyecto, porque en esta ocasión no están recibiendo lineamientos del Ministerio de Economía, ¿no? Incluso, entre otros, está citado tu nombre, pero también en muchas fuentes, en nota de Ignacio Martínez. Para que la gente lo entienda, ¿de qué estamos hablando? Que esta vez dejó como la capacidad de acción del Parlamento un poco más laxa, más amplia por parte del Poder Ejecutivo. A ver, en estas cosas mucho van las personas y en el carácter de las personas. Yo soy muy respetuoso de mis compañeros del Poder Ejecutivo. En primer lugar, porque soy respetuoso de las jerarquías, de las instituciones. En segundo lugar, porque a muchos de ellos los conozco hace 25, 20 años, capaz que algunos un poco menos, pero los conozco y por lo tanto los estimo en lo personal, en lo profesional. Ahora, de la misma manera que yo los reconozco y los respeto, exijo el respeto al Parlamento. Ajá. Porque en definitiva el Parlamento es donde descansa la soberanía del pueblo. Vos me decís, sos de mi partido, sos de mi gobierno, pero mirá que nosotros no estamos pintados. Exacto. Entonces, ese titular de Nacho, que voy a reconocer que Ignacio estuvo hasta ayer, hasta las 6 de la tarde cuando nos fuimos, estaba apostado ahí en el periodista. Ignacio, perdón. Sí. No. Para que estuvo hasta último momento esperando, más allá de las declaraciones y eso, estuvo hasta último momento. Y realmente refleja el titular lo que hay un poder ejecutivo que ha tomado decisiones y que esas decisiones se reflejaron en el proyecto de ley, pero también hay un parlamento, y acá hablo de la coalición, porque es de lo que puedo hablar. Hay legisladores de la coalición que no les va a temblar el pulso de tomar las decisiones que tengan que tomar, porque de la misma forma que nosotros valoramos, respetamos, escuchamos y analizamos las decisiones del Poder Ejecutivo, y por eso es que nos reunimos con la ministra de Economía ayer, casi 2 horas y pico. Y ahora decimos, ¿por qué no hubo final de... por eso es que venimos hablando con todos los jerarcas de los incisos. Ahora,
tenemos la capacidad y la madurez suficiente como para ver después, luego de haber escuchado todo lo que escuchamos, tomar las decisiones que tomamos. ¿Por qué no hubo conferencia? Porque se anunció, ¿no? Sí, en realidad te cuento la petit minucia. El sábado de tarde nos informan nuestras compañeras encargadas de prensa que el Frente Amplio iba a dar declaraciones. En una hora, creo que a las 7 de la tarde. Uh-huh. Nosotros dijimos, no, nosotros estamos trabajando, nosotros hoy, conferencia de prensa no va a haber, hoy sábado. En todo caso, mañana, después que se vaya la ministra, después que cortemos, terminemos la reunión con la ministra. Estábamos en plena reunión, me preguntan, Juan, ¿qué vamos a hacer? Le digo, mirá, estamos con la ministra, todavía no tenemos claro qué vamos a hacer. Vayan preparando la mesa por las dudas. Claro, y bueno. La mesa de conferencia. La mesa de conferencia. Porque claro, si uno sale medio apurado a preparar la mesa, es más. Pero vayan preparándola por las dudas. No sé si voy a salir solo, si salgo yo con uno por partido o salimos todos de la coalición. Termina la ministra. Antes de pasar ahí a un corte que hicimos, le digo, muchachos, ¿qué hacemos? No, mejor, Juan, anda tú y reservemos la conferencia para cuando hagamos los anuncios completos. ¿Qué sería que mañana, ponele? Posiblemente mañana. Es más, yo no la conferencia global será mañana, probablemente luego del mediodía. Hoy a las 4 de la tarde tenemos una reunión con el rector de la universidad, uh-huh, donde vamos a conversar sobre lo que estuvimos trabajando para... Pero pará, ahora es que estoy pensando, ahora que vos me contás eso, ahí se explica cierto, creí advertir, escuchar ahí en el aire, algún comentario medio enojado de legisladores, colegas tuyos, pero del Frente Amplio, en el sentido de que, íbamos a hacer la conferencia y no nos dejaron porque siguieron. Y después dijeron que lo iban a hacer al otro día y al final no lo hicieron. No, tiene que ver, el Frente hizo sus declaraciones. Eso, no, a ver, tus colegas... Cada bancada no es independiente, quiere, obvio, claro. Lo que pasa es que nos transmitieron, miren que el Frente va a hablar a las 7. No, ¿ustedes qué van a hacer? No, seguimos laburando. Exacto. Hablamos mañana quizás. Nosotros fuimos a las 10, 10 de la noche. Yo llegué a casa el sábado, sí, eran como las 11, 10 y media, 11. O sea que no habremos ido y pico. Sí. Digo, mira, no vamos a cortar para conferencia. Hoy no vamos a cortar. Capaz que mañana, después la ministra. El Frente hizo sus declaraciones y creo que por nosotros salió Tato Viviano. Y dijimos, Tato, salí vos, hacé un... Por la patria. Exacto, sí. Integrante de la coalición, a ver, así como... Pero no es picardía de mi parte, o mejor dicho, es información de mi parte. De que es por la patria, de que no es lista 71. No. Porque hubo además un ruido. Pero si querés lo hablamos, pero sí, claro eso fue una... ¿Viste? ¿Pero qué fue eso? Porque a mí me costó incluso entenderlo, te lo digo. A mí también. Para que te hagas una idea. Pero ¿en qué consistió el enojo? Decímelo lo más objetivo que puedas, por parte de colegas, compañeros tuyos, pero no de la 71, no de Sumar, para que la gente entienda, no de Laura Raffo, que se molestaron porque ustedes se habían reunido con Laura a propósito de incidir en ciertos cambios. A ver, esas son las cosas que cuando uno se tiene que estar mirando, dedicando lo importante, termina perdiendo el tiempo por nimiedades. Nosotros, el diputado, de los 6 integrantes del Partido Nacional, la comisión tiene 18 integrantes. Sí. 10 son de la coalición, 8 del Frente Amplio. Sí. De los 10 integrantes de la coalición, habemos 6 blancos, 6 del Partido Nacional, 2 colorados, un cabildante. 2 cabildantes, 2 colorados, un cabildante y Iván Posada, del Partido Independiente. De los 6 blancos, 3 somos de Sumar. Bien. El diputado de Matos, el diputado Mujica y yo. Uh-huh. A ver. No está en la tapa, está en el lomo el libro. El libro está ahí. Ni siquiera hay que agarrar el libro. Claro, o sea, vos lo ves en la biblioteca y realmente uno puede ser tan ingenuo que habiendo 3 diputados, uno de ellos el presidente de la comisión, nosotros no íbamos a estar conversando permanentemente sobre diferentes ideas con Laura. Así como nuestros compañeros hablan con sus respectivos referentes. Pero digamos, para que la gente entienda, Viviano hablará con Gandini y está perfecto. Ajá. Y está perfecto, porque eso es bueno que suceda. Pero yo eso ¿Y cuál fue el reproche entonces? Porque parece que en hubo algún malentendido, que la verdad yo desconozco el origen del malentendido, y ahí es, si uno se pregunta si es malentendido o malintención, la verdad a mí no me importa. Supongamos que sea solo malentendido. ¿Y cuál fue el malentendido? Que supuestamente nosotros íbamos a pedir que Laura Raffo fuese a la comisión o a la bancada, cosa que nunca estuvo arriba de la mesa. Entonces, yo repito una cosa, Alejandro, que siempre yo digo lo mismo y no es cassette. Yo si tengo que decirle algo a un compañero no agradable,
te llamo aparte y te lo digo en la cara. Vos decís que... Si yo te tengo que elogiar, te elogio en público. Entonces, la verdad, si había alguna molestia o algún malentendido, che, Ale, vení, contame una cosa, ¿qué pasó acá? Andújar señaló que la actitud de algunos de sus correligionarios blancos no generó malestar en Sumar, sino sorpresa. Claro. Ante el hecho de que compañeros del Partido Nacional y de la coalición de gobierno desde el anonimato pretendan indicarle a un sector integrado por varios legisladores cómo y con quién deben asesorarse para contribuir positivamente en un proyecto tan importante como es la rendición de cuentas. Está todo dicho. No me digas, macho, con quién tengo que reunirme, bla, bla. Y yo lo dije, mirá que yo dije palabras similares, yo hablé de soberbia de parte de algunos compañeros. O sea, no, pero ya entendí. Ya entendí. A ver, ¿qué entendiste? Ya entendí, diputado. Contame. Es así. Con todo derecho, empiezan ahora, fíjate ahora incluso dentro del Frente Amplio, la decisión esta del MPP de no acompañar a una posible y voceros o posiciones extraoficiales del Partido Comunista estarían como dispuestos a, y ahí y además cada uno representa apoyos a candidaturas distintas. Entonces cualquiera uno puede ver que aquí hay también esos posicionamientos están jugando. Eso es la política. Dentro de los partidos ocurre, acabo de decir el Frente Amplio, yo imagino que si yo soy blanco, que apoyo este gobierno, que quiero que la coalición vuelva a gobernar y que quiero que el futuro presidente o presidenta sea del Partido Nacional, porque acá lo que se sabe es que el futuro presidente de Uruguay o la futura presidenta va a ser o del Frente Amplio o del Partido Nacional. No. Y bueno, es que yo no me adelanto, yo no subestimo a la gente. Yo quiero que el próximo presidente. El segundo más, el primero más votado va a ser el Frente Amplio, el segundo va a ser el Partido Nacional. Ojalá, bueno, tal, lo decís tú, ojalá. No, pero, ¿a qué no me apostas nada? No te voy a apostar nada porque es lo que quiero. Pero porque es lo que quiero, como te voy a apostar contra lo que quiero. Pero lo que te quiero decir es que no le va a dar al Partido Colorado, no le va a dar a Cabildo Abierto, no le va a dar a Parte Independiente, no le va a dar al Partido de la Gente. Bueno, no importa. Eso lo sabemos todos. En ese contexto, un integrante del Partido Nacional va a decir, pero yo no quiero que sea la 71, yo no quiero que sea Sumar, yo no quiero que sea Laura, querré que sea Delgado, querré que sea Gandini si finalmente encara, lo que sea, no quiero. Si vos me traes a Laura al Parlamento y acá Laura y dice que la colocás en una atalaya, en un lugar, en un posicionamiento de jerarquía que ya la hace visualizar en un lugar con cierta, digamos, ventaja a favor de otros compañeros de ella. Pero ese escenario nunca estuvo planteado. Entonces, yo estoy tratando está bien, de está perfecto. Y me parece que no le erro por vamos a pensar que es así. ¿Qué harías? Che, Juan, ¿por qué me traes a Laura? ¿No ves que la colocás en un lugar que entonces yo te voy a decir, es igual? pero, Alejandro, ¿quién te dijo que va a venir Laura a la comisión? No, pero andan diciendo. Alejandro, nos vemos todos los días. Me quedo tranquilo. Hace 33 días ahora. Sí que faltó eso, que ante la posibilidad... Por tanto te repito lo anterior. Yo a mis compañeros del partido los elogio en público y cuando tengo algo capaz que no tan agradable o tal vez urticante, se lo pregunto en privado. ¿Y quiénes fueron los que se molestaron? No me importa. Pero ¿sabés? No lo quieres decir. No importa porque te repito, me parece tan minúsculo el episodio que no se le puede seguir dedicando más tiempo. Yo voy a hacer una broma, pero la verdad parece que el agua ha afectado la sensibilidad de algunos. Pero algunos de los tuyos también. Y bueno, sí, se ve que también. Pero bueno, no perdamos, no miremos el árbol, miremos el bosque. Estamos en el medio de un proceso de rendición de cuentas, donde es la última rendición, como tú bien lo has dicho al principio, donde el gobierno, donde en definitiva el Estado puede dar un incremento presupuestal, porque ya el año que viene, en realidad hay una rendición de cuentas y más nada. O sea, se analiza cómo se gastó, pero no se pueden hacer cambios. Entonces, centrémonos en lo importante. Temas menores es para las anécdotas en los asados. O sea, esta actitud de tus compañeros es un tema menor para asado. Como decía Sebastián Andújar, sorpresa. Ahora, es para el anecdotario de los asados. Bien. No más que eso. Pero Andújar, viste que dijo, esto más que enojo causa sorpresa. Y es sorpresa, por eso. Pero agregó, no me vas a decir con quién yo puedo o no puedo reunirme. Y yo lo ratifico porque de hecho lo he dicho. Luce más a plancha. No, bueno, también, sí. Está todo bien, pero no. Para mí es menor, no le voy a dar trascendencia, ahora no. Vamos a una breve pausa. Dale. ¿Sí? Al regreso, ¿por qué? Hablemos un poquitito de política de lo que se viene, desde la perspectiva electoral, ¿no es cierto?
¿por qué te parece que el ciudadano debería insistir en que una coalición multicolor encabezada por el Partido Nacional vuelva a ganar las elecciones? ¿Y por qué debería ser Raffo la presidenta? ¿Qué cosas le puede dar para continuar lo hecho por este gobierno, para generar un matiz que seguramente lo debe tener? En fin, ¿dónde cree que están las razones por las cuales los ciudadanos deberían recorrer ese camino? ¿Sí? Qué buen gancho. Qué buen gancho. Lo vemos con el diputado luego de la pausa. Último tramo de la charla con el diputado del Partido Nacional, de hecho, además, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Juan Martín Rodríguez. ¿Cuántos años tenés, Juan Martín? 40. ¿Qué día cumplís? 21 de diciembre. Ajá. O sea que ya vas hacia los 41, bien, exactamente. Bien. ¿Y de qué cuadro sos? Nacional. Uh-huh. ¿Y siempre en el Partido Nacional militaste en la 71? Sí. Siempre estuviste ahí en el cerno herrerista ese. Sí, mira, yo empecé la primera reunión política que yo fui fue en junio del 98. Una reunión que organizaba la entonces Lista 31, que 3 meses después en realidad conformó la 71, o sea, fue un acuerdo que hubo, pero que era del diputado Trobo, con quien trabajé muchos años políticamente y en el Parlamento. Una reunión que estaba el expresidente de la calle Herrera, varios compañeros que yo hoy los estimo mucho, y en el fondo de esa reunión tengo fotos de cámara, sí, reveladas. Había un muchacho joven que aspiraba a ser diputado por Canelones, y que hoy es el presidente de la República. Tengo esa foto. Yo estoy ahí sentado y él está en el fondo, parado contra la pared, junto a sus amigos, a Altano Abadí, a Rodrigo Ferrés. Estaba en el fondo de esa reunión de jóvenes de la 31, pero bueno, eso fue unos meses. La 31 se incorpora a la 71 3 meses más tarde, y desde entonces hasta la fecha 25 años de militancia. Déjame visualizarlo así. A mí me da la sensación, digo a mí, pero estoy seguro que no soy el único en la Tierra, que de alguna manera por trayectoria, por trazabilidad, por peripecia histórica, política, y por acción y lugar que ocupó en el gobierno, después de la calle Pou, el hombre que de alguna manera sintetiza bastante bien lo que ha sido el rol de presidencia es Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia. Por lo tanto, desde ese lugar era casi como un hecho natural que fuera un candidato, utilizo de vuelta el término, natural, un precandidato a la presidencia natural. Uh-huh. Me parece que sobre este asunto, esto último, no hay casi otra mirada, ¿no es cierto? Naturalmente también se sabe que los partidos, y en particular partidos como el Partido Nacional, se fortalece con miradas distintas, con propuestas distintas. Eso que de alguna manera cualquiera lo sabe, cualquier analista sabe, cualquier hombre de la política o que es interesado en política, sabe que no llegando a lastimarnos enriquece y estimula. ¿Estamos bien? De acuerdo. Yo quiero tener 2 buenos arqueros, porque de ese modo entre ellos va a haber una sana, buena y linda competencia. 2 9, 2 laterales y así sucesivamente. Y más de 2, bien, capaz. En el Partido Nacional no sé si puntero izquierdo, porque ahí creo que no juegan, ¿no? Hay que jugar de todas las formas. En la cancha bien grande, bien amplia. Bueno, en todo caso, lo de Laura surge, además, como una mujer, exagerado sería decir outsider, pero que no viene de la trayectoria de la militancia política como la que vos has tenido y tenés, ¿de acuerdo? Aunque naturalmente con una familia y un vínculo inocultable, muy cercana siempre al herrerismo. Pero además, justamente el sumar incluye un asunto, y es que la alianza con Alianza, ¿no es cierto? Que de alguna manera me da la sensación como que le quita de aquella pátina tan de liberal de derecha, yo utilizo los términos, vos lo pones en lugar que a la 71 le da como otro enriquecimiento desde ese punto de vista. ¿Por qué motivo alguien que se identifica con la calle Pou, que entiende que este gobierno fue bueno, y que fue bueno fundamentalmente por el rol del presidente? Hay gente que piensa así, ustedes vos querés que sean muchos esos, y cada vez más, ¿verdad? ¿Por qué no votarían a Delgado y sí optarían por Laura, que en todo caso luce como no tan cercana al presidente? A ver, vayamos por partes. Primero, y para que quede claro, porque a mí me gusta siempre, te lo decía en el bloque anterior, Álvaro Delgado para mí es un gran compañero.
que ha venido realizando una gran tarea al frente de la Secretaría de la Presidencia y honrando de las tradiciones más ricas que tiene un blanco, que es servir. O sea que parto de esa base porque no hay que buscar cucos ni sombras donde no las hay. O sea, Álvaro yo lo conozco hace 20 y tantos años y siempre ha sido un buen blanco. Antes de estar en el gobierno y estando hoy el Partido Nacional en el gobierno. Segundo, el Partido Nacional, y hablo del Partido Nacional porque no me meto en los demás partidos, no eligen quién gana en la interna. Lo que se elige es la preferencia. Vos podrás decir, no, Juan, pero en definitiva, cuando termina la elección, hay un escrutinio, se abren las urnas, se cuentan los votos y uno gana y otros pierden. Bueno, esa puede ser una visión. Entiendo lo pero que... sí, para nosotros, lo que se elige, lo que se define en la elección interna no es un ganador o una ganadora, sino la preferencia partidaria. Y sobre esa base, cualquiera sea que gane la interna partidaria, con el respaldo, por supuesto, de la mayoría de los votantes del Partido Nacional en la elección interna, va a contar con el respaldo, el apoyo y la confianza de los buenos blancos. Sí. ¿Ah? Digo, y capaz que vos decís, está de más esto, Juan. Bueno, a mí me gusta dejarlo claro. Bien. Porque... el razonamiento que está haciendo mi inconsciente, mi silencio, ¿por qué sentirá la necesidad de decirlo? No, bueno, porque hay que evitar, porque incluso por uno de los temas que surgió en el bloque anterior, hay que dejar claro que una cosa pueden ser cuestiones mínimas, pero que ante todo está el respeto y la pasión, por supuesto, pero el compartir los mismos ideales, los mismos valores partidarios. Interpreto a Juan Martín si digo que yo quiero que Laura sea la candidata de mi partido, pero si es Álvaro, con gusto y con honra, iré a votarlo y militaré por él. Yo milité. Es así, ¿no? Pero ni que hablar, pero a ver, bueno, pero en el 2004 yo militaba por la calle Herrera en la elección interna, ganó Jorge Larrañaga y la 71 sacó más de 63.000 votos en la elección nacional. Y el herrerismo sacó 3 senadores. Entonces, y ahí ya me meto en la segunda parte de tu pregunta o en la respuesta a tu pregunta. Al herrerismo, a la lista 71, en instancias electorales y en instancias políticas como es estar en el gobierno, no se nos puede acusar, ni vamos a permitir que no se nos acuse, de estar lejos del presidente, en este caso del presidente de la República. Porque en el Parlamento, y acá hablo de la que nos toca, hemos sido feroces defensores del gobierno. ¿Alguien los ha acusado de eso? No, yo no aclaro, digo, ante tu pregunta, porque tú decías... No, pero como me decís eso... pero tú decís, están lejos, o por qué hay algunos que están cerca y otros que no están tan cerca. Bueno, yo lo que te digo, Alejandro, es yo me considero cerca. A ver, acá no hay quienes están más cerca de... Pará, pero me parece rico esto que decís. A ver si lo sintetizo así. Vos decís que no necesariamente Rafo está... Lo digo de otra manera. Rafo está tan cerca de la calle Pou como Delgado. Exacto, totalmente. Y aparte, y ahí meto no solamente a Rafo, meto al Sumar, y ahí voy bajando, ¿no? Al Sumar, al herrerismo y a la 71 y a nosotros. Nosotros hemos... No corresponde que hagamos nosotros la lista de almacén, pero creo que hemos dado muestras claras en estos 3 años y medio de gestión que ha tenido el gobierno y el presidente de la República en el herrerismo, en sus diputados, en sus senadores y en sus representantes en el Poder Ejecutivo y en los diferentes entes, a firmes defensores del gobierno y de la política. Y hemos dado la cara en todas las instancias que hemos tenido que darla. Entonces, eso de cerca y más cerca no corre. Bien. Ahora, dicho esto, ¿por qué Laura? Bueno, nosotros hace ya más de un año, en ese momento se nos acusó de adelantar tiempos electorales por parte de algunos compañeros. Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que fue hablar de la necesidad de algo que tú decías, de ampliar el menú. O sea, o de por lo pronto poner un menú amplio a disposición del electorado. ¿Qué significa eso? El razonamiento que tú hacías respecto a Álvaro es muy legítimo, por supuesto. Era alguien natural, más allá que él no lo ha admitido públicamente. No lo ha afirmado públicamente, pero todos damos por hecho que eso va a suceder. Como Carolina en el Frente Exactamente, Amplio, eso va a ocurrir. Y está bien que suceda, está bien, es legítimo. ¿Cómo no va a ser legítimo que un compañero diga, yo doy un paso adelante, quiero poner la cara y dar la cara por mi partido y por el gobierno? Pero
A ver, yo aplaudo esas decisiones, las celebro, porque yo quiero más de los que dan la cara y de las que dan la cara y se ponen y quieren ponerse el equipo al hombro. Yo prefiero mucho más eso de los que reculan y especulan atrás. Yo soy los que van para adelante. Entonces, lo quiero a Álvaro. En su momento dije, la quiero a Laura. Y quiero a otros compañeros, hablé, ya te digo, hace un año y pico, hablé de Jorge Andini, hablé de Martín Lema, hablé de Beatriz Argimón, de Juan Sartori. Quiero a todas aquellas compañeras y compañeros con responsabilidad, poniendo todo por el partido, por el gobierno, pero también por el partido. Y en ese sentido, Laura, lo que nosotros decíamos hace un año y lo mantenemos ahora y lo reafirmamos ahora, es que le da a un partido que está en el gobierno, en coalición, pero que está en el gobierno, esa naturalidad, esa frescura, que tal vez aquellos que están embuidos en la gestión pueden estar acorsetados por la propia estar en la gestión. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando uno lo ve, está dentro, pero no está adentro, es decir, uno forma parte del gobierno, del partido del gobierno, pero no está en el gobierno, puede tener la capacidad de ver más objetivamente ciertas cosas y decir, che, hemos hecho bien o muy bien estas cosas y hay que seguir por este camino. Pero hay cosas que tal vez no las hemos hecho tan bien o directamente no las hemos hecho. Y yo no voy a jugar... Sin picardía, pero te entiendo. Mirá, por eso, pero, y no jugo porque capaz que hay condiciones que han impedido eso. Déjame ser el stopper que le hace la marca personal. Te entiendo perfecto, creo entender perfecto el espíritu. Vos decís, la propia cercanía, para decirlo claro y sin que nadie dijeras vos, sin que nadie se ofenda y crea, la propia cercanía con el hacer permanente y constante del gobierno, incluso estando en la propia torre ejecutiva, que es el lugar de Álvaro Delgado, de alguna manera, si bien es cierto que te coloca en una atalaya, en una posición muy privilegiada, también te quita la mínima distancia que a veces hay que ejercer para generar la mirada crítica a favor de algo. Bien lo que efectivamente. Y eso Laura, por su propio desarrollo, y hasta podría decir, agregando, te la regalo para que la manejen ustedes, hasta por su propia condición de economista, tiene la capacidad como de distanciarse para generar adhesión y enriquecimiento de la propuesta. Por supuesto, nosotros queremos continuidad con cambio. Entonces yo lo que quiero preguntarte es, supongamos que ahora nos está escuchando un ciudadano, una ciudadana que sabe, que cree que este gobierno ha sido bueno y que quiere que vuelva a repetirse este gobierno. Pero tiene la duda de saber si sigue delante del que luce como el más cercano del presidente, porque quedó muy conforme esa persona con la actuación de la calle Pou, o si opta por Laura Raffo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le propone acerca del tipo de gobierno, alcance del gobierno, característica del gobierno, que con ella seguro o muy probablemente se va a tener más que con otros? Bueno, ahí radica justamente la cuestión de la preferencia. Nosotros partimos de la base que cualquiera sea que obtenga la preferencia, va a darle continuidad a un modelo que ha comenzado con una coalición, y que ahí yo no te lo respondía de forma pícara, sino por el contrario. Por supuesto que a mí me gustaría, y estamos trabajando para que el Partido Nacional esté en el balotaje y que gane el balotaje el candidato o la candidata que sea quien acompañó el Partido Nacional. Ahora, yo tengo que respetar a los compañeros, a los colegas, a los votantes, a los simpatizantes de los partidos socios de la coalición, que también pugnan por ese espacio. Y los tengo que respetar porque ellos han sido muy leales también a lo largo de este proceso, de estos años de gobierno. Entonces, últimamente hay más ruido también, eso bueno, pero, lo sabe cualquiera, ¿no? Pero está bien que así sea, Alejandro, no hay que dramatizar, somos 5 partidos distintos. A ver, el Frente Amplio es un partido con sectores, pero es un partido, es una coalición pre-reforma del 96. Nosotros somos una coalición post-reforma, nosotros somos 5 partidos. ¿No habría que ir a eso? No estoy de acuerdo. Pero es un tema... Es una linda charla igual, ¿no? Para un programa. Sí, claro. Y tengo mis argumentos de por qué no la coalición republicana, la coalición de gobierno actual... me afilio al sistema que tiene. Es una coalición post-reforma 96. Y una pregunta dentro de la pregunta. ¿El acuerdo de gobierno antes o después del balotaje? Antes del balotaje. Antes, es decir, entre octubre y noviembre. No, hice mal la pregunta. Como dijo el Partido Independiente, ¿antes de octubre? ¿O como dijo Manini Río? No, hagámoslo después como ya lo hicimos. Yo creo que ahí yo me quedo con cosas de los dos. El acuerdo es entre octubre y noviembre.
el acuerdo programático. O sea, si ganamos vamos a hacer esto. Exactamente. Ahora, vamos a ser honestos. Si somos 5 partidos que hemos gobernado conjuntamente en coalición, yo no me puedo desmarcar al punto tal de que yo me transformo en oposición dentro de la coalición. O sea, por eso yo miro más lo del partido, la propuesta del Partido Independiente, como diciendo, bueno, a ver, tenemos determinados pilares. Esto último va para Cabildo, ¿no? Para todos. No te me hagas el que no estuviste con nosotros cuando en realidad gobernaste todo. Para todos, bueno, para todos. Sí. Y para propios blancos también. O sea, para hablar por casa. O sea, uno no se puede desmarcar. A ver, sí puede decir, che, ¿hay que mejorar en esto? Por supuesto que sí. Por supuesto, porque aparte, en esto, pretender que en 5 años, con una pandemia que nos llevó 2 años en Uruguay, con una seca, ¿habremos logrado todo lo que queríamos? ¿O en los tiempos que lo queríamos? No, lamentablemente eso no sucedió ni va a suceder. Y necesitamos más tiempo para continuar los cambios que hemos pretendido llevar adelante. Repito, dame 2 cosas por las cuales una persona dice mejor que sea Laura la presidenta en lugar de Delgado. Bueno, pero ahí por el estilo, la forma, la frescura, el vínculo con la gente, la cercanía, la empatía que genera Laura al momento de contacto con la gente, nosotros lo percibimos eso allá por el 2021, cuando estábamos en la previa a la campaña de la LUC. Ya algo habíamos visto en la campaña departamental y en el proceso de la campaña del referéndum lo empezamos a ver. Y la empatía que genera, la cercanía, el afecto que genera, en el mano a mano, en el contacto directo con la gente. Y eso un dirigente político, hay 2 sentidos que tiene que tener bien activados, que son el oído y el olfato. Y cuando empieza a ver que una persona empieza a empatizar, empieza a acercarse y que la gente confía en ella, sin ninguna razón, porque en definitiva no ocupa ninguna responsabilidad, no está atada a ningún cargo de gobierno, y sin embargo uno veía y lo sigue viendo que la gente confía en ella y le transmite para cualquier persona, pero para los que hacemos política en particular, lo más preciado que uno recibe es la confianza. ¿Sabes que voy a conseguir una changuita? A ver. No sé si pedírsela a Mariana, a Botinelli o a Suaznavar, pero de encuestador. A ver. Entonces yo te voy a hacer una pregunta a vos. Dale. 1, extrema izquierda. 10, extrema derecha. ¿Dónde está Laura y dónde está Álvaro? Wow. Difíciles por 5.000. No, yo creo que ambos están un terno. No, bueno, pero a ver, me estás tirando 6-7. Yo creo que ambos pueden estar por ahí 6-7. 6-7. Ah, pero no más el uno que el otro. Ideológico, no. Ahí, están ahí como en el mismo sí, ambos están ahí en torno a 6-7, o sea, 6, algo. No va por ahí. No, pero mi idea era distanciarlo. Si hay distancia no pasa por ahí. No va por ahí. No va por ahí. Ahí está. No va por ahí. Che, loco, te abrazo, te agradezco y la seguimos más temprano que tarde. Vamos arriba. Como es obvio, un montonazo de cosas por ya tenemos charla para la próxima. Sí. En todo caso nos queda la sensación de que porque no quiero ser injusto con alguien incluso que había preguntado, incluso apoyándome en una tapa, la tapa de la R. El hospital de clínicas será incluido en el plan de salud mental. Este ya sería como un acuerdo que está como... Eso ayer lo decíamos, ya lo veníamos preanunciando, pero ayer lo dijimos. Hay consenso en la coalición para que el hospital de clínicas sea incluido en el plan de salud mental y adicciones. Vamos a tener una conversación hoy con el rector. El sábado tuvimos con el doctor Villar, con el director del Hospital de Clínicas, que dicho sea de paso, fue candidato a intendente por el MPP. Sin embargo, con el doctor Villar hemos mantenido, la coalición me refiero, varias reuniones a lo largo de esta legislatura y los diputados entendimos que no importa que el doctor Villar haya sido o sea votante del Frente Amplio, haya sido candidato, es el director del Hospital de Clínicas y nosotros tenemos que darle respuesta. Yo nací en el Hospital de Clínicas, así que no digo para sacar toda esa cuestión. Pero bueno fuera eso. Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Alejandro? ¿Cuántas veces? Yo no lo digo por ti, no lo digo por mí, pero ¿cuántas veces escucha, acá hay gente en el gobierno insensible que mira las cosas por su óptica política partidaria? Y acá estamos demostrando, capaz que es una muestrita, algunos capaz que es insignificante, insuficiente, pero estamos demostrando que no pasa por ahí la decisión. Acá te admito que se me había pasado esta pregunta y justo me ayuda Marco Flack, que es actor de teatro El Galpón.
hincha de Defensor y como me felicitó porque Liverpool le ganó a Defensor, voy a leer su pregunta. Pero también me interesa a mí, pero repito que esta no es... No es tuya. Ni es súper mía, ni objetiva, ni imparcial. Porque yo soy actor y me corresponde. Dice, buen día, Ale. El viernes pasado estuvo presente en el Parlamento una delegación del Teatro Independiente para plantear qué pasará con la ley de teatro de apoyo al teatro. ¿Qué dice de esto el diputado? ¿Algún comentario? No, a ver, no. La Federación de la FUTI recibe por parte del Parlamento, recibía ya de la legislatura anterior, si mal no recuerdo, de la otra, ahora tengo la duda, un dinero. Y más allá de que pudo haber modificaciones en cuanto a la cuantía. ¿Cree que se refiere a la ley que está medio trancadona? No, está bien, bueno, pero eso no está en... Yo integro la comisión de presupuesto. Hasta antes de la comisión de presupuesto integral internacionales. No es de mis temas, bien. No conozco el proyecto, debe estar seguramente está en otra comisión, no sé si en la legislación de trabajo o en la educación y cultura. No es de los temas que yo manejo, pero con mucho gusto, cuando termine la rendición, que será a fines de la semana que viene, entre esta semana de la comisión y el plenario de la semana que viene, nos interiorizaremos para tener una perspectiva. Pero como te imaginas, Alejandro, y el oyente, pasan muchísimos temas por el Parlamento. No tengo claro. Y uno trata de estar sobrevolando en todos los temas. No, y es verdad que el tema a ese colectivo es el que más le importa de todo, pero... Y está muy bien, y está muy bien. Sí, está bien, yo te entiendo, a pesar de ser hombre del teatro, te entiendo que no lo tengas claro. En todo caso, pero no de un lugar equivocado, sino todo lo contrario, el que el ciudadano habla con el representante. Está perfecto. Digámoslo así, la información que puedas obtener, mándamela y yo la comparto con el público. Bien, excelente. A propósito. Excelente. Y ahí oficiamos de medio de comunicación al servicio de la información. Ahora cuando salga acá de camino voy a averiguar en qué comisión está y voy a hablar con mis compañeros de la comisión a ver qué está pasando, porque tal vez sea un tema de que están recibiendo delegaciones, capaz que es un tema de que están nuestros temas prioritarios. Viste, no te puedo opinar, a mí no me gusta opinar sobre temas que no. Así. Dale, hacemos así. Y yo te mando. Para que me olvide de una que... porque ahora que vi el tema de la inseguridad y todo eso, y el ministro del Interior es un cuadro político histórico de la 71, bueno, yo diría del Parlamento en general. Entonces, hago otra pregunta dentro de esa pregunta. El caso judicial Penades, con lo que significa Penades de la perspectiva histórica y política, incluso, vamos a decir en esos términos, yo reivindico eso como cuadro político de la política en general y del partido de gobierno en particular, a pesar de no ser de aire fresco, que entendí que por ahí también venía una reflexión. Esta circunstancia legal por la que está atravesando, y me paro ahí y no agrego ningún adjetivo más. Pensará que a la hora de votar a la 71, de elegir a la 71, incluso de elegir a Laura Raffo, del 1, nada, 0 en absoluto, a 10, totalmente la gente no va a seguir la propuesta. ¿Cómo va a incidir? La pregunta merece una explicación, pero yo creo que no va a influir. Bien. Pero merecería una explicación muchísimo más amplia, porque estamos hablando de un tema que Gustavo lo encaró y así lo planteó desde el primer día como un tema personal, que renunció al partido, renunció a todas sus responsabilidades partidarias, sectoriales y agrupacionales, para él, en su fuero íntimo, ante la justicia, ante la fiscalía primero, y eventualmente luego ante la justicia, defender su honor y el honor a la verdad. Y en ese sentido nosotros lo hemos repetido en innumerable cantidad de oportunidades. Nosotros confiamos en las instituciones y sabemos que este caso, ojalá más temprano que tarde, pero también como abogados conocemos que los tiempos de la justicia no son los tiempos, sobre todo cuando uno quiere que se resuelvan rápidamente o en un término razonable, no son lo que uno quisiera. Seguramente tenga su tiempo por delante esta causa. Y bueno, pero confiamos que se resuelva de la forma que se tiene que resolver. Pero si eso no ocurre, ¿pensás que va a incidir en algún modo? No. Porque en la 71 tampoco puede decir si te he visto no me acuerdo, ¿no? A ver, o semejante figura política. Nosotros partimos de la base que es un tema personal. Y así lo encaró Gustavo, y así nosotros. Y si ese tema personal, de conducta personal, implica, no estoy diciendo que sea el caso, implica un delito, ¿cuál sería la actitud de la 71? Lo que pasa es que tú te estás adelantando. No, ¿cuál sería? Bueno, ¿puede ser o no? Bueno, pero yo lo que pasa es que no me voy a adelantar un hecho hasta que no sé. Si eso no ocurre. Pero, porque si yo hiciera eso, entendí. Si yo estaría prejuzgando o tomando determinación sobre un hecho que ni la Fiscalía
y mucho menos la justicia, Pero vos- que es la que determina. Porque hasta ahora lo que hemos visto son redes sociales y una investigación administrativa, que es la investigación de fiscalía. La que define si un individuo es culpable o inocente en un Estado democrático de derecho es la justicia. Sí. No nos olvidemos. No, eso está. Pero me imagino que lo mismo si te dijeran de un vecino al lado y decís, che, mirá, no puedo creerlo. Vos, si fuera cierto, la verdad que juego. A este loco le quito el saludo. Vos, si no es cierto, a este loco salgo y yo mismo voy a la plaza a reivindicar su nombre. Lo que pasa es que yo estoy convencido de la inocencia de Gustavo. Ah, bien. Ahí Entonces empecé. parto de esa base. O sea que vos estás convencido que Gustavo Penades no De la inocencia, punto. cometió abuso de menores. No cometió ningún delito. Bien. Partiendo de esa base, si yo cualquier declaración, y no lo digo a ti solamente, lo he dicho cuando me lo han preguntado, por lo tanto, yo cómo puedo pensar en decisiones consecuencia de cuando yo... O sea que no tuvo sexo con menores que a no- cambio de dinero. Que no cometió delito. Sería ese el delito. Que no cometió delito. Punto. Bien. Entonces, la justicia que juzga delitos, Sí. en este caso, justicia penal en este No, caso. de pronto hay algo que no es delito, pero igual está mal, ¿no? La justicia juzga delitos. Está. Vos decís que es La justicia inocente de penal. delito. Exactamente. Bien. Gracias otra vez, Che. Arriba. No, y una cosa que quiero destacar es que vos contestás. Se trata de eso. Gracias, loco. Vamos arriba.